Hola, gracias por conectarse a todos los que nos siguen. Qué privilegio tenerte una vez más con nosotros. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo ahora. Estoy segura de que Dios te bendecirá y edificará tu vida. Ahora, por favor, acompáñame a escuchar este mensaje que Dios tiene para ti. Buenas tardes, iglesia. Quiero invitarte a adorar a Dios conmigo con estas canciones que he escrito y con esta primera canción hablando de demostrarle al mundo el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Dice así: voy a decirle al mundo hoy de ti y platicar lo que has hecho en mí. Voy a desistir de anunciar las buenas nuevas que viniste a dar. No voy a desistir a tu llamado de llevar tu amor a todo lado, todo lado. Quiero conocerte más y con tanto amor compartirle el mundo entero de tu corazón. Oh, amarlo es difícil porque estás en mí. Amaré así como tú me amaste a mí, me amaste a mí. Oh, me amaste a mí. Yeah. Una vez más. Voy a decirle al mundo hoy de ti, platicar lo que has hecho en mí. No voy a desistir de anunciar las buenas nuevas que viniste a dar. No voy a desistir, dice, no voy a desistir a tu llamado de llevar tu amor a todo lado, todo lado. Quiero conocerte más y encontrar tu amor, compartirle el mundo entero de tu corazón. Oh, amarlo es difícil porque estás en mí. Amaré así como tú me amaste a mí, me amaste a mí. Oh, me amaste a mí. Yeah, yeah. Dice, caminar en tu amor, demostrar en esta tierra el que es mi Dios. Caminar en tu amor, demostrar en esta tierra el que es mi Dios. Se puede caminar en tu amor, demostrar en esta tierra el que es mi Dios. Oh, quiero conocerte más y encontrar tu amor, compartirle el mundo entero de tu corazón. Oh, amar no es difícil porque estás en mí. Amaré así como tú me amaste a mí, me amaste a mí. Oh, me amaste a mí. Yeah. Me amaste a mí. Dale un fuerte aplauso a Dios donde estás por su amor que
nos ha demostrado sin condición, sin reproche, porque es nuestro Padre. Te amamos, Padre. Te bendecimos. Decimos mi privilegio es que me llames hijo, me llames hijo, que me abraces y que me levantes y digas, aquí estoy contigo, te amo, amigo, no temas, mi hijo, peleo por ti. Eres mi padre, yo soy tu hijo, tú me adoptaste y jamás me dejarás. Eres mi padre, nada puede separarme del amor que me das. Amor de padre, amor de padre, yeah. Oh, oh, oh. Mi privilegio es que me llames hijo, me llames hijo, que me abraces, que me levantes y digas, aquí estoy contigo, te amo, amigo, no temas, mi hijo, peleo por ti. Yeah. Eres mi padre y yo soy tu hijo, tú me adoptaste y jamás me dejarás. Eres mi padre, nada puede separarme del amor que me das. Amor de padre, eres mi padre y yo soy tu hijo, tú me adoptaste y jamás me dejarás. Eres mi padre, nada puede separarme del amor que me das.
Padre Jesús. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Cantamos, amén. Y amén. Porque le das un fuerte aplauso a Dios desde donde estás. Amén. Gracias por adorar con nosotros. Hemos llegado a ese momento una vez más de alabar al Señor con nuestras finanzas. Puedes dar a través de PayPal o puedes llamar a nuestro número con tu tarjeta de crédito o débito. Ahí tienes toda la información en tu pantalla. Quiero hablar acerca de la generosidad en esta tarde y quiero comenzar mencionando a Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos y él quizá estaba acostumbrado de quizá hacer cosas chuecas, quizá hacer tranzas, quizá tomar mordidas, ¿verdad? Y él, cuando tiene su encuentro con Jesús, algo cambia en su corazón. Le nace la generosidad y voltea y habla a Jesús y le dice: Jesús, hasta la mitad de mi dinero yo le doy a los pobres. Y si les he hecho mal a alguien, hasta 4 veces más se los repongo. ¡Wow! Eso fue un grande cambio en el corazón de Zaqueo. Y fíjate, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque muchas veces no entendemos lo que es ser generosos. Pensamos que tenemos que esperar hasta que tengamos acumulado cierta cantidad o hasta que tenga tanto, entonces voy a comenzar a dar, entonces voy a comenzar a diezmar, entonces voy a comenzar... No. La generosidad es un estilo de vida y Dios quiere que sus hijos aprendamos a ser generosos, especialmente en el reino de Dios. Recuerda cuando Pablo le dice a los de Corintio: cuando tú siembra generosamente, porque el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Entonces, no esperes hasta mañana, no esperes hasta después de la cuarentena. No. Ahora es el tiempo de aprender a ser generosos. Si necesitas aprender solamente, dile: Señor, enséñame, Señor, yo quiero hacer como tú quieres que yo sea. Si Zaqueo pudo cambiar, nosotros también podemos cambiar y aprender la generosidad. Padre, en este momento te doy gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar a tu reino. Enséñanos cómo ser generosos. Enséñanos cómo fue ese cambio en el corazón que tuvo Zaqueo. Gracias, Señor, porque a ti te agrada ese corazón generoso. Te damos gracias por la oportunidad de sembrar en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en este momento, yo te animo, prepárate porque vas a recibir una palabra del cielo para tu vida. Que Dios te bendiga. Hola iglesia, Dios te bendiga, qué bendición conectar nuevamente con ustedes. La semana pasada, o el domingo pasado, comenzamos a enseñar sobre el tema fe que no te deja hundirte. Y no terminé de enseñar todo el sermón, la enseñanza, solo cubrí un punto y la introducción, y así que hoy continuaré con el tema, porque es uno de los temas más importantes, es uno de mis temas favoritos, y es la fe. La fe es de gran importancia para el cristiano. No se puede sobreenfatizar lo importante que es la fe. Y quisiera iniciar leyendo nuevamente la escritura que leímos el domingo, y se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 22 al verso 32. Dice así: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro a Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Esta historia nos enseña mucho acerca de la fe y cómo cualquier persona, si se atreve a creerle a Dios, puede experimentar lo imposible, puede vivir en su vida lo imposible. Y como mencioné hace un momento, ¿verdad? Es casi imposible sobreenfatizar lo importante que es la fe. La fe te da acceso a la salvación. En Romanos 12 dice que a todos se nos es dado una medida de fe, y esa medida de fe se te da cuando tú aceptas a Cristo, porque se va a requerir fe para iniciar esa vida que necesitas, en la que necesitas agradar a Dios. Pero la fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Y si vas a vivir las promesas de Dios a través de tu vida cristiana, se va a requerir fe. Si vas a experimentar las promesas de Dios, se va a requerir fe, porque las promesas de Dios son grandes, son imposibles para que tú las vivas sin fe de por medio. La fe es un riesgo ante los ojos naturales. Porque caminar por fe es poner toda nuestra confianza en las promesas de Dios. Poner toda nuestra confianza en Dios mismo y en su fidelidad. Sin tener una garantía. Sin tener garantía alguna a los ojos naturales, excepto las promesas de Dios. Eso es caminar por fe, eso es vivir por fe. No necesitas fe cuando hay una garantía de victoria en lo natural. Necesitas fe cuando no hay manera de que suceda lo que Dios te prometió, al menos que Dios intervenga. Entonces, la fe es un riesgo. La fe es para alguien sobrenatural. Y cuando tú aceptas a Cristo, la Biblia dice que tú fuiste hecho una nueva creación, una nueva criatura, una criatura del Espíritu. Tú eres alguien sobrenatural porque Cristo vive en ti. Y Él es sobrenatural. Nos narra Mateo 14, la escritura que leímos, que Jesús después de ministrarle y alimentar a 5,000 personas, estaba cansado y quería estar solo, quería orar. Envió a los discípulos al otro lado del lago, y es un lago muy grande que tenían que remar por un par de horas para llegar al otro lado del lago. Y cuando los despide, después de Jesucristo despedir a la multitud, sube a la montaña a orar. Y ora Jesús hasta la madrugada. A la cuarta vigilia, que son de las 3 a las 6 de la mañana, ese lapso de tiempo, Jesucristo se da cuenta que los discípulos no han llegado a donde Jesús los envió. Ya transcurrieron muchas horas. Y la razón por qué no habían llegado es porque se levantó una tormenta de vientos contrarios, dice la Biblia. El viento soplaba contrario a donde ellos remaban. Y algunos de nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad que sí? Nos sentimos remando contra el viento, nos sentimos nadando contra la corriente. Estás tratando de llegar a un lugar, pero hay una fuerza contraria que se te está oponiendo. Y Jesús decide caminar hacia ellos a esa hora de la madrugada. Pero los discípulos piensan que es un fantasma y se atemorizan. Dice la Biblia que dieron gritos de temor. Jesucristo se acerca a ellos y les dice: hey, no teman, anímense, soy yo. Pedro, el discípulo más aventado, el discípulo más arriesgado, le dice a Jesús: si eres tú, haz que yo camine hasta donde estás tú sobre el agua. Pedro siempre pidiendo algo grande, siempre pidiendo algo sobrenatural, siempre pidiendo algo que los demás no se atrevían a pedir. Y eso me enseña a mí que a Dios no le desagrada cuando nosotros pedimos cosas grandes, porque Jesucristo no lo reprendió por pedir tal cosa. Si vas a pedirle algo a Dios, que sea grande, que sea sobrenatural, que te empuje a creerle a Dios. Pedro le pide algo sobrenatural, y lo que pasa es de que estaba la situación, estaba oscura, estaba difícil, todos los discípulos tenían temor, el viento estaba fuerte, los discípulos atemorizados, y Pedro
aprovecha para pedir algo sobrenatural. Te pido, Señor, que me permitas caminar hacia ti sobre el agua. Jesucristo le dice, claro que sí, ven, Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y cuando estaba caminando sobre el agua, la Biblia dice esta palabra, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y comenzar, la palabra comenzar indica el principio de algo, pero no el final de algo. Pedro comenzó a hundirse, pero no se hundió por completo. Gloria a Dios. Yo no sé si te bendice eso a ti, pero a mí me fascina, me súper encanta que él comenzó a hundirse. Únicamente comenzó. El que haya comenzado algo negativo a ocurrir no significa que continuará hasta el final. Si algo negativo ha ocurrido en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con Dios, solamente ha comenzado, no quiere decir que debe continuar hasta el final. Porque comenzar es solo una porción pequeña de un evento que no incluye el final de tal evento. Si tú le crees a Dios, al final vas a tener victoria. Al final Dios nos va a levantar. Al final Dios cantará su victoria sobre nosotros. Él es fiel. Y hubo 3 cosas que Jesucristo le dijo a los discípulos en esta escritura en Mateo 14. Esas 3 cosas que les dijo, los sacaron y salvaron a los discípulos de la tormenta. Esas 3 cosas que Jesús les dijo, salvó a Pedro de ser ahogado y lo salvó de hundirse. Las 3 cosas se encuentran en el verso 27. Mateo 14, 27 les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. 3 cosas, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ánimo significa ser optimista. Anímense, sean optimistas. Sacúdense de todo desánimo. Recuerda que el desánimo no es tu amigo. El desánimo no es algo que atrae a Dios a tu vida. El desánimo está allí para destruirte. El desánimo lo usará el diablo para desconectarte. El desánimo usará el diablo para que desconfíes de aquellas conexiones a las que Dios te ha conectado. Así que Jesús les dice, sean optimistas y anímense. Y parece cruel de parte de Jesús, ante lo que están pasando los discípulos, que Él llegue y les diga, anímense. Está oscuro, las cosas no están nada bien a los ojos de los discípulos, no están pasando como ellos querían llegar al otro lado a descansar. No está ocurriendo nada de lo que ellos querían. Así como hay y habrá momentos en tu vida. Habrá momentos oscuros, habrá momentos donde las cosas no están como queremos. Y Jesucristo les dice, tengan ánimo, sean optimistas, hombres. Y quiero que notes algo muy importante de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús les decía a los discípulos, el problema con ustedes es la perspectiva que tienen. La perspectiva de la situación. La manera que tú veas la situación en tu vida va a limitar tu habilidad de ver lo que está a punto de ocurrir si tu perspectiva es la errónea. Repito, la perspectiva de tu situación, si es la equivocada, va a limitar tu habilidad de ver lo que está a punto de ocurrir. Obviamente, la perspectiva de los discípulos era la perspectiva equivocada. Jesucristo les dice, tengan ánimo, cambien su manera de ver la situación. O si tan solo cambiamos nuestra perspectiva, iglesia, persona que me estás viendo, Dios te dice hoy tienes que cambiar tu manera de ver la situación y las cosas. Tienes que cambiar tu manera de ver la temporada que estamos pasando. Deja de ver lo que no tienes. Deja de ver lo que no hay. Deja de ver lo malo de la temporada y comienza a ver lo que puede ocurrir si tan solo le puedes creer a Dios. Recuerda que la Biblia dice en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jesús está diciendo, no importa qué tan oscuro está, no importa qué tan fuerte esté el viento contrario o qué tanto has batallado remando, tengan ánimo, sean optimistas, sean positivos. Y en la madrugada, la cuarta vigilia de la noche, como dice la versión Reina Valera, que es el tiempo de 3 a 6 de la mañana,
no es el tiempo más oscuro. A esa hora, a esa vigilia, cuando Jesús vino a ellos, era cuando en un poquito más, en unas cuantas horas, estaba a punto de aclarar y el sol estaba a punto de brillar. Así que el sol está a punto de salir. Anímense. Las cosas están a punto de mejorar. Anímate. Ten ánimo. Sé positivo. Y eso es lo que cree la fe, que las cosas están a punto de mejorar. La fe rehúsa ceder a una mentalidad derrotada. La fe rehúsa ceder a el que no hay esperanza. La fe rehúsa admitir o rehúsa creer que únicamente hay puertas cerradas. La fe rehúsa creer que la oración no ha sido contestada. Y esa fe le permitió a Pedro caminar sobre el agua. El resto de los discípulos en el barco eran diferentes a Pedro. Tenían una perspectiva diferente a la de Pedro. Y algo que me bendice mucho de esta historia en Mateo 14 es que no importó el viento contrario, lo fuerte del viento contrario. Tanto que los atemorizó a los discípulos. Dice la Biblia en el verso 32 que el viento se calmó. El viento se calmó sin que Jesucristo lo tuviera que reprender. Así que el viento contrario y fuerte, lo que quiere atemorizarte, está a punto de calmarse. Si resistes, si esperas un poco, porque eran solamente un par de horas las que tenían que esperar los discípulos para que se acabara la oscuridad y comenzara a brillar el sol. Si esperas un poco, si resistes un poco más, ese viento está a punto de calmarse. Recuerda que ninguna tormenta dura para siempre. Si tú no te rindes, la tormenta tiene que ceder. Tarde que temprano, la tormenta se va a acabar, el viento va a ceder. Tarde que temprano, si no te rindes, los que te critican se van a callar, porque no te rendiste. Tarde que temprano la tormenta terminará, porque aún los vientos se cansan y se calman si no te rindes. Aún la gente que no te quiere se va a cansar y se va a callar si tú no te rindes. Recuerda, si no te rindes tienes que ganar, porque no hay otra. Cuando tú no te rindes, no hay otra excepto ganar. Lo segundo que les dijo Jesús mientras estaban batallando atemorizados en un tiempo de oscuridad y vientos contrarios, les dijo, soy yo. Recuerden, lo primero fue anímense. Lo segundo es, soy yo. Al escuchar eso que dijo Jesús, cuando dijo, soy yo, una fe fuerte se levantó en ellos, al menos en Pedro. Una fe que desacreditó toda duda que tenían. Normalmente, las circunstancias difíciles, los vientos contrarios intentarán desacreditar la palabra y el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando pasamos por un tiempo difícil, una prueba, un tiempo de proceso, cuando vienen problemas, tratarán de atacar o desacreditar la promesa de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios. Pero para que no te hundas a causa de la tormenta, necesitas una fe que desacredite la duda, que desacredite la veracidad de la situación, del viento contrario. Desacreditar significa disminuir o quitar el crédito, quitar la reputación, el valor o la estimación. Así que yo te animo que tu fe anule, que tu fe desacredite toda duda que los vientos han querido meter a tu corazón. Aquí Jesús, al decirles soy yo, está usando para identificarse uno de los nombres de Dios. Cuando Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de los hebreos, liberarlos de la opresión de Egipto, Moisés le pregunta a Dios cuando está haciendo un trato con Dios. Dios lo quiere enviar. Moisés les dice, no tengo la habilidad. Y empiezan, ¿verdad?, a hacer un trato allí. Y Moisés finalmente le dice, cuando yo llegue a Egipto y les diga a los líderes hebreos lo que tú me envías a decirles, si me preguntan quién te envió, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy me ha enviado. Yo soy me ha enviado. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 3.
Ese nombre de Dios, yo soy, nosotros lo conocemos como Jehová o Yahweh. Ese es un nombre complejo porque en el hebreo ese nombre solamente usa consonantes, no usa vocales. Por lo tanto, la traducción está difícil. Y cuando una manera para no entrar mucho en ese nombre y en la complejidad del nombre, una de las traducciones de ese nombre sería el Eterno. El Eterno. El Dios que trasciende el tiempo. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo soy, el Eterno te envía. Diles que el Eterno te envía. Moisés, yo te envío, el que está contigo te envío, y llevas toda la autoridad necesaria y mucho más para librar a los hebreos. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, anímense, soy yo soy, estoy aquí. Aunque esté oscuro, aunque los vientos sean contrarios, yo estoy aquí. Aunque la adversidad sea difícil, yo estoy aquí, les estaba diciendo Jesús. El creador de los mares y los vientos estaba allí. Es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Con razón, se levanta en el corazón de Pedro una fe que desacreditaba la duda que le había metido los vientos fuertes. La tragedia es que no sabían que era Jesús. Jesús les decía, yo soy, yo estoy aquí. Pero ellos no sabían que era Jesús, lo confundieron con un fantasma. Es muy triste el no reconocer la presencia de Dios. Aún en la iglesia, aún en los servicios en línea, hay gente enfocada en los vientos, la oscuridad, que no identifican la presencia de Dios. Es muy triste, es una tragedia no reconocer, no agradecer, no identificar la presencia de Dios. El yo soy está con nosotros. El Eterno es tu Dios. El que prometió nunca dejarte, nunca desampararte, está allí en tu situación. ¿Por qué no reconocían a Jesús? ¿Por qué no lo reconocieron cuando Él caminó a ellos sobre las aguas? La razón es la siguiente. Unas horas antes habían dejado a Jesús para que subiera a la montaña a orar. Ahora se les hace muy difícil creer que ese mismo Jesús de la montaña orando está aquí en la tormenta. A muchos no se les dificulta relacionar la presencia de Dios con momentos en la cima de la montaña. A muchos no se les dificulta relacionar la presencia de Dios con los momentos de éxito, con los momentos de encumbre, con los momentos de prosperidad, con los momentos de crecimiento. ¡Wow! Estamos creciendo. Dios está con nosotros. Pero sí les es difícil identificar la presencia de Dios en medio de los vientos contrarios. En medio de las olas golpeando tu vida, tu iglesia. Se les dificulta. Quiero decirte que Dios no está contigo únicamente en la cima de la montaña. Dios está contigo en los valles, en la prueba, en el tiempo oscuro, en los tiempos donde el viento golpea. Dios está allí contigo. Dios está contigo también en las cosas difíciles, en las temporadas de prueba, en las temporadas de procesos. Allí está Dios. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y Pedro, con esa fe que desacreditaba la duda, empieza a caminar un buen tramo sobre el agua. Del barco a la distancia donde estaba Jesús, porque dice la Biblia que Jesús solamente tuvo que extender su brazo cuando se comenzó a hundirse. Así que caminó un buen tramo. Ya Pedro estaba cerca de Jesús cuando comenzó a hundirse. Y aún así, estando cerca de Jesús, Pedro comienza a hundirse. Y mire lo que Jesús le dice, ponga atención. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Jesús no le dijo a Pedro, ¿por qué viste las olas? ¿Por qué viste el viento? Yo creo que Pedro había caminado muy cerca de Jesús y aún así no estaba seguro en su mente si era o no Jesús. ¿Caminaste una buena distancia sobre el agua y todavía dudas? Soy yo, le dice Jesús. Caminaste sobre el agua un buen tramo y todavía dudas. Soy yo, le dice Jesús. ¿Por qué dudaste?
Mira lo que has logrado, lo que has logrado, lo que otros no han logrado, lo lograste tú y aún así dudas. Mira lo que has logrado y todavía dudas de su presencia. Tú que me estás mirando, mira hasta dónde has llegado y todavía dudas de su presencia. Mira lo que está pasando en tu vida y todavía dudas. ¿Estás vivo? ¿No te ha faltado? ¿Tienes una familia? ¿Tienes salud? ¿Tienes una iglesia que te ama? ¿Y todavía dudas de la presencia de Dios? Mira cómo has avanzado. Recuerda cómo llegaste a los pies de Cristo. Mira cómo has avanzado y todavía dudas. Dios es el quien te ha cuidado, el que te ha llevado de la mano y por eso has llegado hasta donde has llegado. Ninguna tormenta te debe hacer dudar de su presencia, de su protección. Dios ha hecho mucho contigo. No es tu primera prueba de fe para que estés dudando. No es tu primera tormenta para que comiences a dudar de su presencia. Ya has pasado por allí. Esta no es la primera vez que pensaste que te ahogarías y no te ahogaste. Ya habías pasado por cosas similares. ¿Por qué dudas de su presencia? Dios te libró. Dios te libró antes, Dios te va a librar de nuevo. Mira lo que has logrado. No dudes de su presencia. Aunque parezca que no estás teniendo éxito, no dudes de su presencia. Dios está contigo siempre. Mira qué tan lejos has llegado. Tú deberías ser el primero en levantarte y declarar que Dios es bueno contigo, que Dios ha estado contigo, que Dios te ha traído hasta donde has llegado. Ya que somos un pueblo de fe, debemos de cambiar algunas frases y palabras que usamos. No digas si Dios quiere cuando tú sabes la voluntad de Dios porque lees la Biblia. En el libro de Santiago dice que debemos de orar si Dios quiere, pero eso es cuando no sabes la voluntad de Dios. Porque cuando tú sabes la voluntad de Dios, no debes de orar de esa manera porque ya estás poniendo duda en la voluntad de Dios. No digas si Dios abre puertas, porque tú sabes que Dios sí abre puertas. Mejor di, porque Dios abre puertas, porque sé que su voluntad es buena, no me voy a hundir. Porque Dios es bueno, no me voy a ahogar. Porque Dios es bueno y porque Dios es fiel, voy a avanzar, tendré éxito, voy a prosperar porque Dios lo dijo. Somos gente de fe. Somos gente que conoce la palabra y habla de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y la tercera cosa que Jesús les dijo, recuerden, fueron 3 cosas. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Una de las primeras cosas que tienes que aprender para caminar por fe es que la fe y el temor no operan al mismo tiempo. La fe te empodera, el temor te paraliza. ¿Qué hizo a Pedro diferente al resto de los discípulos? Los que estaban en la barca. Los discípulos tenían temor, pero Pedro tenía fe. El que tenía fe pudo caminar sobre el agua. Los que tenían temor se quedaron en el barco. El deseo de Pedro era estar cerca de Jesús. Y si tú tienes un sincero deseo de estar cerca de Jesús, nada podrá mantenerte alejado. Porque tú le crees, porque tú deseas de su presencia. Y aún así, si en tus intentos de estar cerca de Jesús le fallas o dudas, vas a estar bien. Si mantienes ese deseo de su presencia, si mantienes ese deseo de conocerlo más, vas a estar bien. Porque Pedro comenzó a hundirse, pero no se hundió. La Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué frase tan más interesante? Si tú tiras una piedra a un río o a la playa o a una alberca, la piedra se hunde sin comenzar a hundirse. Se hunde porque se hunde. Pero como Pedro había puesto su confianza en Jesús, Pedro caminó por fe y no se hundió. Únicamente comenzó a hundirse. Lo que debió pasar, debió haberse hundido. Lo que debió pasar no pasó. No ocurrió. Debió haberse hundido de una, pero no ocurrió.
No se hundió como debió hundirse, no se ahogó como debió ahogarse. Lo que comenzó a ocurrir no terminó de ocurrir. Lo que debió ocurrir, Dios lo detuvo de ocurrir. Porque la fe de Pedro desacreditaba toda duda, todo temor, aún hasta la lógica. Recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Así que eres fuerte porque Dios te ha dado un espíritu de poder. Eres fuerte. El amor de Dios ha sido derramado en ti, dice la Biblia. Tienes poder, tienes el amor de Dios, y el amor de Dios echa fuera todo temor. Constantemente la Biblia nos ordena a no temer. Así que el que teme está desobedeciendo a Dios. No temas, pon tu confianza en Dios. Sabes que cuando tú temes, tú estás pecando en el sentido de que tú estás haciendo más grande o más poderoso tu situación que el Dios que tú sirves. Tú de una u otra manera estás diciendo, Dios no puede ayudarme. Dios no va a ayudarme. Cuando temes, tú estás diciendo que la situación es más fuerte y más grande que el Dios que servimos. Pero la Biblia dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mientras Pedro comenzaba a hundirse, clamó a Dios. Pedro reaccionó. Todavía tuvo tiempo para clamar a Dios. La Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo levantó. Y los dos subieron al barco. Pedro reaccionó y todavía tuvo tiempo de clamar a Dios. Ahora permíteme hablar a tu vida. Permíteme hablar directamente a ti. Todavía estás a tiempo de clamar a Dios. Todavía estás a tiempo de hacer esa oración. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Señor, no permitas que me hunda. No importa si te sientes que te estás hundiendo o hundido, casi ahogado. Si todavía me estás viendo, me estás escuchando, todavía tienes tiempo de clamar a Dios. Romanos 10:13 dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo lo que tienes que hacer es clamar a Jesús. Estamos aquí para dirigirte a Jesús, para direccionarte a Jesús, a que clames a Dios, y Él va a escuchar tu corazón, Él va a escuchar tu oración, y Él va a extender su mano y rescatarte. Permíteme orar por ti, Señor. Yo oro por toda persona que está viendo esta transmisión, aquel que se siente hundirse, aquel que se siente atemorizado, aquel que se siente golpeado por las olas, Señor, aquel que siente, Señor, y ve mucha oscuridad a su alrededor. Yo oro por ellos. Aquel que su fe está siendo desafiada, Señor, yo oro por ellos. Que se levante en ellos, Dios, un espíritu de fe que desacredite, Señor, la situación o el problema. En el nombre de Jesucristo, Señor, que recuerden tus palabras. No temas, anímate. Soy yo estoy contigo. Yo oro, Señor, por ellos, que tú los bendigas, que tú los levantes, que una fe fuerte se levante en ellos, Señor. Tu palabra es eterna. Y lo que tú dijiste a los discípulos, Señor, tú nos dices a nosotros. Gracias, amado Dios. Se levanta en ellos una fe que desacredita, Señor, el temor, la duda, el viento y la oscuridad, que desacredita la situación y el problema que viene a poner duda en ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te creemos. Te damos gracias, Señor, por esa fe que está disponible para todo aquel que cree. Esa fe, Señor, que no nos deja hundirnos, sino que nos lleva hasta donde tú nos has enviado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén, Señor. No nos hundiremos, no nos ahogaremos, saldremos de esta tormenta bien, saldremos más fuertes. Gracias a Dios por su protección, por su provisión, por su presencia. Iglesia, desarrollaremos una fe que no nos deja hundirnos. Amén. No nos deja hundirnos, aunque haya gente que quizás se hunda
o quizás tire la toalla en este tiempo, nosotros vamos a caminar sobre el agua. Nosotros vamos a creerle a Dios. Amén. Amén. Gracias por conectarte hoy. Te amamos y esperamos que nos sintonices en la próxima transmisión. Dios te bendiga grandemente. Adiós. Y es así como termina nuestro servicio de hoy. Estoy segura que la palabra fue de impacto para tu vida. Por favor, dale like y comparte para que este mensaje pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.